La historia comienza en un punto silencioso pero reconocible para millones de personas. Una vida aparentemente funcional, llena de rutinas, calendarios apretados y decisiones automáticas, donde el dinero ocupa el centro sin que casi nadie recuerde cuándo se le otorgó ese poder. Desde fuera, todo parece estable. Desde dentro, algo se siente erosionado, como si cada día se intercambiara un fragmento invisible de vida por cifras que nunca terminan de ser suficientes. El ser humano moderno corre, produce, consume y vuelve a correr, convencido de que algún día, cuando alcance cierta cantidad, cuando llegue a ese nivel prometido de seguridad o estatus, entonces podrá detenerse y vivir. Pero ese día rara vez llega, y cuando llega suele hacerlo acompañado de cansancio, desconexión y una pregunta incómoda que nadie enseñó a formular. ¿En qué momento el dinero dejó de ser una herramienta y se convirtió en el árbitro silencioso de la existencia? Tu dinero o tu vida, de Joe Domínguez y Vicki Robin, emerge precisamente en ese punto de quiebre, no como un manual financiero tradicional, sino como una obra profundamente humana que cuestiona la relación más íntima y menos examinada de todas, la relación entre el tiempo vital y el dinero. Este libro no habla solo de finanzas, habla de conciencia. No propone hacerse rico, propone despertar. En una época donde el éxito se mide por ingresos y la valía personal por productividad, esta obra se atreve a hacer una pregunta radicalmente simple y devastadora. ¿Vale la pena la vida que estás entregando a cambio del dinero que recibes? La introducción de esta filosofía no llega con gritos o promesas grandilocuentes, llega como un susurro persistente que invita a mirar de frente aquello que normalmente se evita. Invita a observar cuántas horas reales de vida, no solo horas laborales, sino horas de preparación, estrés, transporte, agotamiento, se intercambian por objetos que pronto pierden significado. Invita a reconocer que el dinero no es neutral, porque cada unidad monetaria representa energía vital ya gastada o por gastar. En el fondo, esta historia no trata de números, sino de sentido. No trata de presupuestos, sino de propósito. Y por eso es tan relevante ahora, en un mundo donde la abundancia material convive con una escasez profunda de tiempo, atención y presencia. El libro aparece como una linterna en una cueva moderna, iluminada artificialmente, revelando que muchas de las decisiones financieras más aceptadas socialmente son en realidad decisiones de vida no examinadas. A lo largo de sus páginas se desmonta la narrativa de que más siempre es mejor, y se propone una idea tan sencilla como revolucionaria: vivir deliberadamente, con claridad, alineando cada gasto con valores auténticos y cada elección financiera con una vida que valga la pena ser vivida. Esta introducción no es el inicio de un plan económico, es el inicio de un despertar. Es el momento en el que el lector o el oyente deja de preguntarse cuánto dinero necesita y comienza a preguntarse quién quiere ser, cómo quiere vivir y qué precio real está dispuesto a pagar por cada elección. Porque cuando se comprende que el dinero es vida condensada, ya no puede gastarse de manera inconsciente, y cuando esa comprensión se instala, nada vuelve a ser igual. La primera gran revelación de Tu dinero o tu vida se despliega como un acto de honestidad radical. La vida moderna es mucho más cara de lo que aparenta, y no solo en términos monetarios, sino en unidades de tiempo, energía y presencia vital. El ser humano contemporáneo ha sido entrenado para calcular precios visibles, etiquetas, facturas, intereses, pero raramente se le enseña a contabilizar los costos invisibles que acompañan cada decisión financiera. Joe Domínguez y Vicki Robin invitan a desmontar esa ilusión con una pregunta tan simple como incómoda. ¿Cuántas horas reales de vida cuesta esto? No horas laborales nominales, sino horas totales entregadas al sistema que permite ganar ese dinero, el despertador que interrumpe el descanso, el tráfico que drena paciencia, la tensión constante por cumplir expectativas, el cansancio acumulado que reduce la capacidad de disfrutar. Cuando se observa el dinero desde esta lente, la ecuación cambia por completo. Un salario aparentemente alto comienza a verse de otra manera
cuando se restan los gastos necesarios para mantener el trabajo, cuando se suman las horas no pagadas que lo sostienen y cuando se reconoce el desgaste emocional que deja. La vida moderna, con su promesa de comodidad y progreso, ha normalizado intercambios profundamente desiguales. Se entrega libertad a cambio de consumo, atención a cambio de estatus y salud mental a cambio de una sensación temporal de seguridad. Esta lección no acusa ni moraliza, revela que muchas personas no están sobretrabajadas porque quieran más, sino porque nunca se les enseñó a cuestionar el verdadero precio de lo que persiguen. En este relato, el dinero deja de ser un número abstracto y se convierte en un espejo implacable que refleja cómo se está viviendo. Cada gasto es una declaración, cada compra una historia sobre lo que se valora, cada deuda una promesa de tiempo futuro ya comprometido. El libro muestra que la economía personal no ocurre en una hoja de cálculo, sino en el cuerpo y en la mente, en la forma en que se respira al final del día y en la calidad del silencio cuando no hay nada que demostrar. La vida moderna vende la idea de que trabajar más permitirá vivir mejor después, pero rara vez explica que ese después se construye con el mismo tiempo que se está sacrificando ahora. Y así, sin una reflexión consciente, se entra en un ciclo donde el aumento de ingresos trae consigo el aumento de gastos, y el aumento de gastos exige aún más ingresos, creando una rueda que gira rápido, pero no avanza. Domínguez y Robin invitan a detener esa rueda, no con una revolución externa, sino con una contabilidad interna profundamente transformadora. Al traducir cada dólar a horas de vida, el consumo pierde su glamour automático y comienza a filtrarse por la pregunta esencial: ¿esto realmente mejora mi vida o solo llena un vacío momentáneo? Esta lección desarma la narrativa cultural que equipara valor personal con productividad y éxito con agotamiento. Muestra que muchas de las necesidades modernas son construcciones sociales sostenidas por la comparación y el miedo, y que al aceptarlas sin examen, se termina pagando un precio que no aparece en ningún recibo. El verdadero costo de la vida moderna se manifiesta en la desconexión del presente, en la sensación constante de prisa, en la incapacidad de disfrutar lo que ya se tiene porque la mente está ocupada persiguiendo lo siguiente. Y cuando ese costo se hace visible, surge una oportunidad poderosa, la posibilidad de elegir de nuevo. Esta lección no propone abandonar el mundo ni rechazar el dinero, sino redefinir la relación con ambos desde la conciencia. Enseña que no es el trabajo en sí lo que agota, sino la falta de alineación entre lo que se da y lo que se recibe en términos de sentido. Cuando una persona comprende que cada decisión financiera es una decisión de vida, comienza a recuperar una forma de soberanía que la cultura del consumo había diluido. El verdadero costo de la vida moderna, entonces, no es una condena, sino un llamado. Un llamado a mirar con valentía, a medir con honestidad y a reconocer que vivir deliberadamente no significa tener menos, sino vivir con más integridad. Porque cuando se aprende a ver el precio real de las cosas, se vuelve imposible seguir pagando con la propia vida sin al menos saberlo. La segunda lección fundamental profundiza aún más en el corazón filosófico de tu dinero o tu vida, al revelar una verdad que, una vez comprendida, resulta imposible ignorar. El dinero no es simplemente un objeto, un número en una cuenta o un medio de intercambio. El dinero es energía vital en forma condensada. Cada billete, cada transferencia, cada cifra en una pantalla representa horas irrepetibles de vida humana transformadas en valor monetario. Joe Domínguez y Vicki Robin no presentan esta idea como una metáfora poética, sino como una realidad concreta que redefine por completo la relación con las finanzas. Cuando una persona trabaja, no solo intercambia habilidades por dinero, intercambia tiempo consciente, fuerza física, atención mental y, en muchos casos, paz interior. Esa energía vital no puede recuperarse. El tiempo no vuelve. Y sin embargo, la cultura moderna trata el dinero como si fuera infinito, intercambiable y desvinculado de la experiencia humana que lo generó. Esta lección invita a romper esa disociación,
Al reconocer que el dinero es vida transformada, cada decisión financiera adquiere un peso ético y existencial. Gastar deja de ser un acto automático y se convierte en una elección profundamente personal. ¿Es esto digno de la energía de mi vida? La pregunta no busca culpa ni austeridad forzada, busca conciencia, porque cuando el dinero se percibe como energía vital, se vuelve evidente que no todo lo que se puede pagar merece ser comprado. La obra muestra cómo, al perder esta perspectiva, las personas terminan malgastando su vida en objetos, experiencias o estatus que no nutren su bienestar real, solo porque el sistema ha normalizado el gasto inconsciente como una forma de pertenencia. El dinero, visto desde esta lente, se convierte en un lenguaje que narra la historia de cómo se vive. Las cuentas bancarias cuentan historias de prioridades. Los extractos financieros revelan valores, miedos y aspiraciones, muchas veces más honestamente que las palabras. Esta lección propone un cambio sutil pero radical. Dejar de preguntar, ¿puedo permitírmelo?, y comenzar a preguntar, ¿quiero entregar mi energía vital por esto? En ese cambio de enfoque, el poder se desplaza del mercado al individuo. Ya no es la publicidad la que decide qué es deseable, sino la conciencia personal la que evalúa qué merece atención y tiempo. Domínguez y Robin muestran que gran parte del agotamiento moderno no proviene del trabajo en sí, sino de la sensación de que la energía vital se está diluyendo en actividades y consumos que no reflejan valores auténticos. Cuando el dinero se gasta sin conciencia, la vida se fragmenta. Cuando se gasta con intención, la vida se integra. Esta lección también revela una paradoja profunda. Cuanto más claramente se reconoce el dinero como energía vital, menos necesidad se siente de acumularlo sin sentido. La obsesión por más surge, en muchos casos, de una desconexión interna, de la creencia de que el valor personal depende de la cantidad acumulada. Pero cuando se entiende que el dinero es simplemente vida almacenada, la pregunta cambia de acumulación a flujo. ¿Cómo quiero que fluya mi energía vital en el mundo? ¿Qué experiencias, relaciones y contribuciones merecen esa energía? En este punto, el dinero deja de ser un fin y recupera su lugar como herramienta. Una herramienta poderosa, sí, pero subordinada a un propósito mayor: sostener una vida consciente y alineada. La lección no idealiza la pobreza ni demoniza la riqueza, propone responsabilidad. Responsabilidad sobre cómo se genera el dinero, cómo se gasta y qué impacto tiene ese flujo de energía vital en uno mismo y en el entorno. Al mirar el dinero de esta manera, se desmorona la narrativa de que gastar es sinónimo de vivir. Vivir no es consumir. Vivir es experimentar, crear, conectar y estar presente. El dinero puede facilitar esas experiencias, pero no reemplazarlas. Y cuando se confunden los medios con los fines, se termina intercambiando vida por sustitutos de vida. Esta lección invita a una forma de respeto profundo hacia el propio tiempo y esfuerzo, un respeto que se manifiesta en decisiones financieras más lentas, más deliberadas y más alineadas. Al final, comprender el dinero como energía vital no es una restricción, es una liberación. Es recuperar la capacidad de decir sí con plenitud y no con serenidad, sabiendo que cada elección financiera es en realidad una elección sobre cómo se honra la vida misma. La tercera lección fundamental expone una de las trampas psicológicas más sutiles y devastadoras de la vida moderna: la ilusión de que suficiente es siempre un punto que se alcanza mañana, nunca hoy. Tu dinero o tu vida revela cómo esta narrativa, profundamente arraigada en la cultura del consumo, mantiene a las personas en un estado perpetuo de insatisfacción, incluso cuando sus necesidades objetivas ya han sido ampliamente cubiertas. La sociedad enseña, de manera casi invisible, que siempre falta algo: un ingreso un poco mayor, una casa un poco más grande, un estilo de vida ligeramente más elevado.
Y esa pequeña distancia entre lo que se tiene y lo que se cree necesitar se convierte en un motor constante de esfuerzo, ansiedad y comparación. Domínguez y Robin muestran que esta ilusión no surge de la carencia real, sino de un sistema diseñado para que el deseo nunca se sacie. El problema no es aspirar a mejorar, sino vivir bajo la creencia de que la vida plena está siempre condicionada a un umbral financiero futuro. Así, el presente se convierte en un simple medio, un sacrificio necesario para llegar a un estado que rara vez se experimenta de forma duradera. Esta lección invita a observar con honestidad cuántas veces se ha pospuesto la satisfacción, la calma o la gratitud, esperando alcanzar lo suficiente, solo para descubrir que, al alcanzarlo, la definición ha cambiado. El suficiente de ayer se vuelve insuficiente hoy, no porque la realidad haya empeorado, sino porque el estándar interno se ha desplazado. El libro expone cómo este mecanismo genera una carrera sin línea de meta, donde el aumento de ingresos trae consigo el aumento automático de expectativas, y la sensación de escasez persiste incluso en la abundancia. Esta ilusión tiene un costo profundo. Roba la capacidad de disfrutar, erosiona la sensación de logro, y convierte la vida en una preparación constante para un futuro que nunca se asienta en el presente. Domínguez y Robin proponen un acto de resistencia silenciosa pero poderosa: redefinir conscientemente qué significa suficiente. No como una cifra impuesta por la cultura o la comparación social, sino como una devaluación personal basada en valores, necesidades reales y bienestar auténtico. Cuando se hace este ejercicio, ocurre algo inesperado. La sensación de escasez comienza a disiparse, no porque haya más, sino porque se ha recuperado la capacidad de reconocer lo que ya es. Esta lección no niega la realidad de las desigualdades, ni romantiza la conformidad. Distingue entre necesidad y deseo condicionado. Muestra que gran parte del sufrimiento financiero no proviene de la falta de recursos, sino de la falta de un punto de referencia interno claro. Sin ese ancla, cualquier cantidad puede sentirse insuficiente. El libro invita a observar cómo la publicidad, el entorno social y las narrativas de éxito alimentan constantemente la idea de que el valor personal está ligado al crecimiento económico perpetuo. Bajo esta lógica, detenerse equivale a quedarse atrás, y estar satisfechos se confunde con falta de ambición. La lección desmonta esa ecuación y plantea una pregunta profundamente liberadora. ¿Y si suficiente no fuera un límite, sino una base? ¿Y si reconocer que ya es suficiente permitiera elegir con más libertad, en lugar de resignarse? Al identificar el punto de suficiente, se recupera el control del ritmo de vida. Se reduce la urgencia artificial y se abre espacio para decisiones más conscientes. El tiempo, que antes se sacrificaba en nombre de un mañana mejor, comienza a valorarse como un recurso pleno en el ahora. Esta comprensión transforma la relación con el trabajo, con el consumo y con uno mismo. El éxito deja de medirse por la acumulación constante y comienza a medirse por la coherencia entre lo que se tiene, lo que se hace y lo que se valora. La ilusión de que suficiente nunca es suficiente se sostiene mientras no se la nombra, y en ese acto de lucidez surge una forma de riqueza que no depende de cifras externas. La tranquilidad de saber que la vida no está en pausa, que no es necesario correr indefinidamente para merecerla. Esta lección invita a un cambio profundo de perspectiva, donde el crecimiento ya no es una huida de la carencia, sino una expansión desde la plenitud. Cuando se reconoce que suficiente puede ser ahora, el futuro deja de ser una promesa que consume el presente y se convierte en una extensión consciente de una vida que ya está siendo vivida. La cuarta lección fundamental introduce una práctica que, a primera vista, puede parecer técnica o incluso fría, pero que en realidad se convierte en uno de los actos más profundos de autoconocimiento y recuperación de poder personal:
El seguimiento consciente. Tu dinero o tu vida propone observar, registrar y revisar cada flujo de dinero no como un ejercicio de control, sino como un camino hacia la lucidez. En una cultura donde la velocidad y la automatización han normalizado el gasto inconsciente, detenerse a mirar con detalle cómo entra y sale el dinero equivale a encender la luz en una habitación que ha estado a oscuras durante años. Joe Domínguez y Vicki Robin muestran que la mayoría de las personas no viven por encima de sus posibilidades por irresponsabilidad, sino por desconexión. El dinero entra, el dinero sale, y en medio queda una vaga sensación de que siempre falta algo, sin una comprensión clara de por qué. El seguimiento rompe ese hechizo. Al anotar ingresos y gastos, no solo se recopilan datos, se revela una narrativa. Cada registro es una huella de una decisión pasada, de un estado emocional, de una necesidad real o imaginada. Esta práctica devuelve la conciencia al presente, obligando a enfrentar la realidad tal como es, no como se supone que debería ser. Y en ese acto ocurre algo inesperado. La ansiedad comienza a transformarse en claridad. El seguimiento no juzga, muestra, no castiga, informa. Al ver los números de forma regular, se disipa el miedo difuso que proviene de no saber. La mente deja de llenar los vacíos con suposiciones catastróficas y comienza a relacionarse con hechos concretos. Esta lección enseña que la conciencia financiera es una forma de meditación aplicada, una atención sostenida que entrena la mente para permanecer presente y honesta. Con el tiempo, el seguimiento revela patrones. Gastos que no aportan satisfacción duradera, ingresos que demandan un alto costo emocional, decisiones repetidas que no alinean con los valores declarados. Y al hacer visibles esos patrones, se abre la posibilidad de cambiarlos sin violencia interna. Domínguez y Robin enfatizan que el objetivo no es la perfección, sino la coherencia. No se trata de eliminar todo gasto innecesario, sino de comprender qué gastos nutren la vida y cuáles la drenan. El seguimiento se convierte así en un espejo compasivo que refleja la relación real con el dinero, sin adornos ni excusas. En un mundo que promueve la negación, comprar ahora, preocuparse después, esta práctica devuelve la responsabilidad al individuo, pero lo hace de una manera empoderadora, no opresiva. La conciencia que surge del seguimiento no limita, libera. Al conocer exactamente la situación financiera, se reduce la dependencia de narrativas externas y se fortalece la capacidad de tomar decisiones alineadas. Esta lección también revela que el seguimiento no solo es cuantitativo, sino cualitativo. No basta con saber cuánto se gasta, es esencial observar cómo se siente cada gasto. ¿Aporta tranquilidad, alegría, expansión, o deja una sensación de vacío, culpa o indiferencia? Al integrar esta dimensión emocional, el dinero deja de ser un tema separado de la vida interior y se convierte en una extensión de ella. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación con el consumo. Las compras impulsivas pierden fuerza, no por restricción, sino porque la conciencia previa reduce la necesidad de compensación emocional. El seguimiento crea un espacio entre el impulso y la acción, un espacio donde puede intervenir la elección consciente. Y en ese espacio se recupera una forma de libertad que la vida moderna había erosionado. Domínguez y Robin muestran que la verdadera seguridad no proviene de ignorar los números, sino de mirarlos con regularidad y sin miedo. Cuando se sabe dónde se está, se puede decidir hacia dónde ir. Esta lección convierte lo que muchos consideran una tarea tediosa en un ritual de alineación, una práctica diaria de honestidad que fortalece la relación consigo mismo. Al final, recuperar la conciencia a través del seguimiento no es aprender a controlar el dinero, es aprender a escucharlo, porque cuando se le presta atención, el dinero deja de ser una fuente de estrés y se convierte en un maestro silencioso que revela, con precisión, cómo se está viviendo realmente. La quinta lección fundamental representa el punto donde la conciencia se transforma en dirección, donde observar deja de ser suficiente y comienza el acto deliberado de alinear la vida con lo que realmente importa.
Tu dinero o tu vida plantea que no existe neutralidad en la forma en que se gasta el dinero. Cada gasto es una expresión de valores, ya sea consciente o no. Cuando los valores no están claros, el dinero se dispersa. Cuando los valores se definen con honestidad, el dinero se convierte en una herramienta poderosa para construir una vida con sentido. Joe Domínguez y Vicki Robin invitan a un ejercicio profundo y a menudo incómodo: identificar qué es verdaderamente importante, más allá de lo que la cultura, la familia o el entorno han impuesto como deseable. Este proceso no ocurre en la mente abstracta, sino en la intersección entre lo que se dice valorar y lo que realmente se apoya con tiempo, energía y recursos. La lección muestra que muchas personas viven una disonancia constante. Hablan de libertad, pero gastan como si la seguridad dependiera del consumo. Valoran la salud, pero sostienen trabajos y hábitos que la erosionan. Desean conexión, pero financian estilos de vida que dejan poco espacio para la presencia. Esta incoherencia no es un fallo moral, sino el resultado de no haber vinculado conscientemente el dinero con el propósito vital. Al hacerlo, se revela una verdad transformadora. El dinero sigue a los valores, y cuando los valores no se eligen conscientemente, el dinero termina siguiendo las corrientes más ruidosas del entorno. Esta lección propone detenerse y mirar cada categoría de gasto como una pregunta abierta. ¿Esto refleja quién soy y cómo quiero vivir? No se trata de austeridad, sino de integridad. Un gasto alineado, incluso si es modesto, puede generar una sensación de plenitud mucho mayor que un gasto elevado que contradice los valores internos. Domínguez y Robin muestran que al alinear valores y gastos, se reduce drásticamente el conflicto interno que caracteriza a la vida moderna. La culpa, la justificación y la sensación de estar fallando comienzan a desaparecer cuando las decisiones financieras dejan de ser reacciones automáticas y se convierten en actos intencionales. Esta lección también redefine el concepto de propósito. El propósito no se presenta como una misión grandiosa o un destino lejano, sino como una coherencia diaria entre lo que se cree importante y lo que se sostiene con recursos reales. En este sentido, el presupuesto deja de ser una restricción y se convierte en una declaración de principios. Cada asignación de dinero es una forma de votar por el tipo de mundo que se quiere habitar y por la persona que se elige ser. La alineación produce un efecto acumulativo poderoso. Al eliminar gastos que no aportan valor real, se libera energía vital que puede dirigirse hacia experiencias, relaciones y proyectos que sí lo hacen. Esta redistribución no solo mejora la situación financiera, sino que profundiza la sensación de significado. La vida comienza a sentirse menos fragmentada, menos reactiva, más intencional. Domínguez y Robin subrayan que este proceso no es estático. Los valores evolucionan y la alineación requiere revisiones periódicas. Sin embargo, una vez que se establece el hábito de preguntar, ¿esto está alineado?, se desarrolla una brújula interna confiable. Esta lección también desafía la idea de que el propósito debe encontrarse fuera, en un cambio radical de carrera o estilo de vida. A menudo, el propósito emerge de pequeños ajustes consistentes, de decisiones financieras que reflejan con mayor precisión lo que se valora. Al alinear valores, gastos y propósito, el dinero deja de ser una fuente de conflicto y se convierte en un aliado. La sensación de estar atrapado disminuye, no porque desaparezcan todas las limitaciones, sino porque las elecciones comienzan a sentirse propias. Esta coherencia interna genera una forma de riqueza que no depende de la comparación externa. La tranquilidad de saber que la vida que se está viviendo es congruente con lo que se cree importante. Al final, esta lección enseña que no se trata de gastar menos o más, sino de gastar con verdad, porque cuando el dinero se utiliza al servicio de los valores, la vida deja de sentirse como una negociación constante y comienza a experimentarse como una expresión auténtica del propio propósito. La sexta lección fundamental redefine uno de los conceptos más malinterpretados de la cultura contemporánea: la independencia financiera. No como una meta externa de acumulación, sino como un estado interno de libertad. Tu dinero o tu vida desmonta la imagen popular de la independencia financiera asociada al lujo, al retiro anticipado ostentoso o a la ausencia total de trabajo, y la reemplaza por una idea mucho más profunda y alcanzable: la capacidad de elegir. Joe Domínguez y Vicki Robin presentan la independencia financiera como el punto en el que los ingresos provenientes del capital acumulado son suficientes para cubrir los gastos alineados con una vida consciente,
Pero el énfasis no está en la cifra final, sino en la transformación psicológica que ocurre en el camino. A medida que una persona reduce su dependencia del ingreso laboral compulsivo y aumenta su claridad sobre lo que realmente necesita, comienza a emerger una sensación de espacio interior. El miedo, que durante años ha impulsado decisiones apresuradas, empieza a perder intensidad. La urgencia constante se disuelve lentamente, reemplazada por una calma sobria y estable. Esta lección muestra que la verdadera esclavitud financiera no es tener deudas o un salario bajo, sino carecer de opciones. Cuando cada decisión está dictada por la necesidad inmediata de dinero, la vida se estrecha. En cambio, cuando se construye un colchón de seguridad, no solo económico, sino emocional, se amplía el horizonte de lo posible. Domínguez y Robin enfatizan que la independencia financiera no se trata de dejar de contribuir, sino de recuperar la soberanía sobre el propio tiempo. En ese estado, el trabajo deja de ser una obligación impuesta por el miedo y puede convertirse en una expresión voluntaria de habilidades, intereses y valores. La libertad interior que surge no es ruidosa ni espectacular, es silenciosa, pero profundamente transformadora. Se manifiesta en la capacidad de decir no sin pánico, de cambiar de rumbo sin sentir que el suelo desaparece bajo los pies, de permanecer en una situación por elección y no por necesidad. Esta lección también revela que el camino hacia la independencia financiera es en sí mismo un proceso de descondicionamiento. A lo largo del trayecto se cuestionan creencias profundamente arraigadas. La idea de que el valor personal depende del salario, que la seguridad solo puede venir de fuentes externas, que la vida debe estructurarse alrededor del trabajo remunerado. Al desmontar estas creencias, se recupera una forma de dignidad interior que no fluctúa con el mercado ni con las circunstancias externas. Domínguez y Robin muestran que muchas personas descubren en el proceso que necesitan mucho menos de lo que creían para vivir bien. Y esa revelación, lejos de ser limitante, resulta expansiva. Al reducir la brecha entre lo que se necesita y lo que se tiene, se acelera la llegada a un estado de suficiencia sostenible. Esta lección no promueve la desconexión del mundo, ni la retirada individualista. Propone una relación más equilibrada con él. La independencia financiera, entendida como libertad interior, permite participar en la sociedad desde un lugar menos reactivo y más consciente. Permite elegir trabajos que aporten sentido, involucrarse en causas que no siempre son lucrativas y priorizar relaciones y salud sin sentir que se está poniendo en riesgo la supervivencia. El libro subraya que esta libertad no aparece de repente al alcanzar un número mágico, sino que se construye gradualmente con cada decisión alineada, con cada gasto consciente, con cada reducción deliberada de dependencia innecesaria. A medida que la independencia financiera se aproxima, ocurre un cambio sutil pero profundo en la identidad. La persona deja de verse como alguien que necesita al sistema para sobrevivir y comienza a verse como alguien que coopera con él desde la elección. Esta diferencia transforma la forma en que se experimenta el poder personal. La ansiedad por el futuro disminuye, no porque todo esté garantizado, sino porque se ha desarrollado confianza en la propia capacidad de adaptación. La libertad interior no elimina la incertidumbre, pero reduce su carga emocional. Domínguez y Robin muestran que cuanto más se avanza hacia la independencia financiera, menos se siente la necesidad de escapar de la vida actual. El presente deja de ser una prisión que hay que soportar y se convierte en un espacio habitable. Esta lección culmina en una comprensión poderosa. La independencia financiera no es el fin del camino, sino el comienzo de una relación más madura con el tiempo, el trabajo y el propósito. Es el momento en que la vida deja de organizarse en torno a la supervivencia y comienza a organizarse en torno al significado. Y en ese punto, la libertad deja de ser una promesa futura y se convierte en una experiencia interna, disponible aquí y ahora, sostenida por decisiones conscientes y una sana relación con el dinero.
La séptima lección fundamental actúa como la culminación humana y filosófica de Tu dinero o tu vida, recordando con una claridad serena que el propósito último de cualquier relación consciente con el dinero no es dominarlo, sino trascender su centralidad para vivir plenamente mientras aún importa. Joe Domínguez y Vicki Robin conducen esta reflexión hacia una verdad que suele evitarse por incómoda. La vida no comienza cuando las finanzas están resueltas, comienza ahora, en medio de la imperfección, la incertidumbre y las limitaciones reales. Muchas personas postergan la plenitud esperando el momento ideal, cuando ganen más, cuando tengan más tiempo, cuando las responsabilidades disminuyan. Esta lección desmonta esa espera perpetua y muestra que el dinero, incluso gestionado con maestría, nunca debe convertirse en la condición previa para vivir con sentido. El libro propone una inversión radical de prioridades: primero la vida, luego el dinero. Primero la experiencia, la presencia, la conexión y la contribución, luego los recursos que la sostienen. Vivir plenamente antes de que el dinero importe no significa ignorar la realidad financiera, sino negarse a que ésta monopolice la identidad y el valor personal. Domínguez y Robin muestran que una de las grandes tragedias modernas es llegar a la estabilidad económica solo para descubrir que se ha olvidado cómo disfrutar, cómo descansar sin culpa, cómo estar presente sin medir la productividad. Esta lección invita a cultivar la plenitud como una práctica diaria, no como una recompensa futura. La verdadera riqueza, sugiere el libro, se manifiesta en la capacidad de estar disponible para la vida tal como es, no como se supone que debería ser. Al reducir la centralidad del dinero, se amplía el espacio para aquello que no puede comprarse: relaciones auténticas, tiempo sin prisa, atención profunda, creatividad sin objetivos comerciales. Esta lección también revela que vivir plenamente es un acto de valentía en una cultura que equipara valor con rendimiento. Requiere cuestionar la narrativa de que cada momento debe ser monetizado u optimizado. Requiere aceptar que una vida significativa puede incluir simplicidad, pausas y elecciones que no maximizan ingresos, pero sí bienestar. Domínguez y Robin muestran que cuando se ha hecho el trabajo interno de conciencia financiera, surge una libertad sutil. La libertad de disfrutar sin exceso, de trabajar sin agotamiento, de contribuir sin sacrificar la propia integridad. Vivir plenamente antes de que el dinero importe también implica reconciliarse con la finitud. El tiempo es limitado, y posponer la vida hasta alcanzar ciertas condiciones es, en última instancia, una forma de negación. Esta lección invita a traer la pregunta fundamental al presente. Si el dinero dejara de ser la preocupación central, ¿cómo se viviría hoy? La respuesta a esa pregunta no requiere esperar a un futuro ideal. Puede comenzar con pequeños actos de presencia, con decisiones que prioricen la calidad de la experiencia sobre la cantidad de logros. El libro muestra que muchas personas descubren, al hacer este cambio, que la vida ya contenía suficientes oportunidades de plenitud, pero estaban eclipsadas por la obsesión con el más. Esta lección no propone una vida desprovista de ambición, sino una ambición redefinida: aspirar a una vida rica en significado, no solo en recursos. Al vivir plenamente, el dinero recupera su lugar adecuado: un facilitador, no un juez. Se convierte en un medio para sostener lo que ya es valioso, no en una promesa de valor futuro. Domínguez y Robin subrayan que este enfoque no elimina los desafíos financieros, pero cambia la forma de enfrentarlos. Cuando la identidad no depende del saldo bancario, las fluctuaciones externas pierden su capacidad de definir el bienestar interno. La plenitud se vuelve menos frágil, menos condicionada. Esta lección culmina con una comprensión profundamente humana. La vida no es un proyecto que se completa antes de ser disfrutado, es una experiencia que se vive mientras se construye. Al elegir vivir plenamente antes de que el dinero importe, se honra la energía vital en el momento presente. Y en ese acto, el dinero deja de ser el centro de la historia y se convierte en un personaje secundario, útil pero no determinante, en una vida que finalmente se reconoce como suficiente, valiosa y digna de ser vivida ahora. La conclusión de este viaje no se presenta como un cierre definitivo, sino como una pausa consciente,
Un momento para mirar hacia atrás y reconocer la transformación silenciosa que ha ocurrido. Tu dinero o tu vida comienza con una pregunta aparentemente financiera y termina revelándose como una indagación profundamente existencial. ¿Qué significa vivir bien con el tiempo limitado que se nos ha dado? A lo largo de esta narrativa, el dinero ha sido despojado de su disfraz de neutralidad y expuesto como lo que siempre fue, una expresión concentrada de energía vital, una herramienta poderosa que puede tanto sostener como drenar la vida según cómo se utilice. La lucha inicial, esa sensación difusa de estar siempre ocupados, siempre corriendo, siempre esperando que algo cambie, encuentra aquí una nueva perspectiva. No porque se haya prometido una solución mágica, sino porque se ha recuperado la capacidad de elegir conscientemente. Cada lección ha ido desmontando una capa de automatismo, revelando que muchas de las tensiones financieras modernas no provienen de la falta, sino de la desconexión. Al observar el verdadero costo de la vida moderna, al reconocer el dinero como energía vital, al desenmascarar la ilusión del nunca es suficiente, al recuperar la conciencia a través del seguimiento, al alinear valores con gastos y al redefinir la independencia financiera como libertad interior, se ha producido un desplazamiento fundamental. El centro de gravedad ha vuelto a la persona. El dinero ya no ocupa el lugar de juez supremo, sino el de servidor consciente. Esta transformación no ocurre de un día para otro, ni se completa con un solo libro. Es una práctica continua, un diálogo constante entre lo que se valora y lo que se hace. La conclusión no invita a la perfección, sino a la presencia. Invita a recordar que cada decisión financiera, por pequeña que parezca, es una oportunidad de honrar la vida o de postergarla. La pregunta que se formuló al inicio regresa ahora con mayor claridad y profundidad. ¿Está la vida que se vive a la altura de la energía que se le entrega? En un mundo que mide el éxito en cifras externas, esta obra propone una medida diferente, más silenciosa y más exigente: la coherencia interna. Vivir de acuerdo con los propios valores, con un sentido de suficiente claro y con una relación sana con el dinero, no garantiza una vida sin dificultades, pero sí una vida menos fragmentada, menos reactiva y más auténtica. La transformación que se sugiere aquí no es escapar del sistema, sino habitarlo con conciencia. No es rechazar el dinero, sino colocarlo en su justo lugar. Al final, tu dinero o tu vida no ofrece respuestas cerradas, sino una invitación abierta que resuena más allá de sus páginas. Mirar la propia vida con honestidad, elegir con intención y recordar, una y otra vez, que el tiempo es el recurso más valioso que existe. Porque cuando se comprende que cada día es una expresión irrepetible de energía vital, surge una pregunta final que no busca ser respondida rápidamente, sino vivida con profundidad. Si el dinero es una forma de vida almacenada, ¿cómo eliges gastar la tuya, hoy?